Mujer Libre. Es un gusto que ya estén con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde público y privado para todos ustedes. Y yo los invito a que a partir de este momento empiecen a compartir el link de este programa, porque vamos a resolver muchas dudas con respecto a un tema que platicamos la semana pasada, antepasada, ya no recuerdo muy bien por ahí, pero todavía quedaron muchas dudas en el aire, por eso le dimos continuidad para que obviamente podamos platicar largo y tendido de este tema. Pero yo los invito a que de nuevo compartan el link y sobre todo estén pendientes de todos los programas que estaremos realizando durante estas fechas, porque serán de temas muy interesantes. Estaremos hablando por ahí acerca de los berrinches, que es un tema que todos los padres de familia con el cual se enfrentan. También tendremos por ahí el tema de la diabetes infantil y la diabetes en adultos, porque viene el Día Mundial de la Diabetes. Entonces los invito a que estén muy pendientes de los próximos programas, porque los prepararemos con muchísimo cariño para todos ustedes y llevándoles la información que ustedes necesitan. Entonces, sin más preámbulo, arrancamos el programa del día de hoy, como siempre, con las mujeres célebres. Un día como hoy, 7 de noviembre, nace Clementina Díaz. Fue una escritora, historiadora, investigadora y académica mexicana que le fueron otorgados diversos reconocimientos por sus trabajos y trayectoria. Tiempo después vino al mundo Marcela Guerra Castillo en Monterrey, Nuevo León, política mexicana, actualmente senadora de la República para el periodo 2012-2018 por el Estado de Nuevo León, autora de los libros Crisol del Temple, La historia de la fundidora de hierro y acero de Monterrey y Contigo, manual y guía para las familias que viven en la discapacidad. Posteriormente nace Florencia Peña en Buenos Aires, Argentina, otro 7 de noviembre de 1974. Actriz de cine, teatro y televisión, humorista, presentadora de televisión y cantante, quien a la corta edad de 7 años se le vio por primera vez en la pantalla chica. Años más tarde nace Luciana Salazar en Buenos Aires, otro 7 de noviembre de 1980, modelo, bailarina, actriz y cantante argentina. Comenzó su carrera en 1983 cuando grabó su primer video comercial. Ya en su adolescencia comenzó a hacer sus primeros pasos en el modelaje en enero de 1993, posando para distintas campañas publicitarias. Bueno, y ahora sí nos vamos con el tema para no perder un poquito más de tiempo y lograr resolver la mayor cantidad de dudas que quedaron. Y bueno, pues para hablar acerca de este tema tenemos hoy un especialista que les voy a presentar más adelante. Vamos a ver la charla del día. La hormona del crecimiento humano es una sustancia que regula el metabolismo y el crecimiento del cuerpo. La glándula pituitaria, ubicada en la base del cerebro, produce esta hormona del crecimiento, misma que ayuda a los niños a aumentar de estatura, también llamado crecimiento lineal, aumenta la masa muscular y disminuye la grasa corporal. Si un niño o un adulto tienen demasiada o insuficiente hormona del crecimiento humano, puede ocasionar problemas de salud. La deficiencia de hormona del crecimiento y otros problemas de salud pueden ser tratados con hormona del crecimiento humano sintética, producida artificialmente. Consulta a tu médico. Y para platicar de este tema, como les comentaba, tenemos ya nuestro consentido endocrinólogo pediatra de base, el doctor Roberto Suart. Él es el invitado del día. Doctor, nuevamente bienvenido, muchas gracias por venir, sobre todo a terminar de resolver todas las dudas que quedan con respecto a este tema, que a muchos padres de familia, bueno, pues les mortifica un poco la parte del crecimiento adecuado de los niños, ¿no? El escuchar la hormona de crecimiento, bueno, pues ya sabemos que es la que se encarga del desarrollo de los niños, que en ocasiones esta puede estar en un nivel adecuado, que es cuando los niños van creciendo de manera normal, en ocasiones puede hacer falta y en ocasiones puede ser demasiada, pero hay
además de la hormona que todos tenemos en nuestro organismo, una hormona artificial. Vamos a ir platicando un poquito a poco sobre cada una, pero empezamos con la hormona del crecimiento. Digo, ya platicamos en el programa pasado qué es, pero vamos a recordarlo. ¿Qué es la hormona de crecimiento? ¿En qué nos ayuda? ¿Y qué pasa cuando no tenemos suficiente o cuando tenemos demasiado? Bueno, la hormona de crecimiento es una, valga la redundancia, hormona, es un aminoácido que produce el organismo. Ya algunos clips hemos mencionado que la hormona de crecimiento se produce a nivel de la hipófisis, una glándula que se encuentra a nivel cerebral. Esta hormona sirve principalmente para no solamente el crecimiento, sino también el desarrollo, no a nivel nada más longitudinal o lineal, es decir, no el crecimiento en estatura. Claro. Sirve para otros órganos y sistemas también para el correcto desarrollo, y en etapas de la vida son cruciales para precisamente el desarrollo y crecimiento. Entonces, esta hormona, habíamos comentado previamente y muy brevemente en programas previos, que además de que se produce la hormona de crecimiento en el cerebrito y que sirve para el crecimiento en diferentes etapas, va a depender mucho su secreción, o sea, la correcta producción de algunos factores también ambientales. Okay. Y estos factores ambientales o factores externos nos ayudan también para el correcto crecimiento. Para concluir sobre la hormona de crecimiento y cómo influye en el crecimiento, bueno, esta es la responsable del 25% del crecimiento. El resto del crecimiento, una cuarta parte del crecimiento en los niños va a depender entonces de la hormona de crecimiento. El resto va a depender un 75% de algo que se llama IGF-1 o factor de crecimiento tipo insulina, precisamente la tipo 1. En alguno de los mensajes que hemos mandado a veces en el programa decimos el 75% es responsable del crecimiento por la hormona de crecimiento, pero no es adecuadamente decir eso que la hormona de crecimiento, sino es su receptor. O sea, dependiendo del receptor que esté propiamente en el lugar que le corresponde para que crezca, es que haga su correcta acción, y eso depende pues de la alimentación, del sueño, de la higiene del sueño que hablábamos, que se duerman temprano, de una actividad física rutinaria y que sea de manera continua, además de que pues esté secretando de manera adecuada y no tengamos defectos también desde el nacimiento, porque puede ocurrir algo que se llama deficiencia de la hormona de crecimiento. Ok, que los niños nazcan ya con eso. Los niños nacen con una deficiencia en la producción de esta hormona. Hay alguna alteración tal vez a nivel de la glándula hipófisis, que es donde se produce, y puede estar asociado a otras enfermedades, pero hay enfermedad como deficiencia de hormona de crecimiento y se va a manifestar después de los 6 meses aproximadamente. Podemos, notarlo nosotros, ¿no? Que se manifieste, lo podemos notar como médicos. Y desde los 6 meses en adelante, cuando vemos que hay una falla en el crecimiento en los niños, y reitero que es tan importante entonces el papel del médico y del pediatra en llevar una gráfica, un control, un seguimiento del crecimiento en tus hijos, en los hijos, para detectar cualquier anomalía o, ¿sabes qué? Creció menos que lo anterior y que es normal de crecer menos, porque hay etapas en la vida donde crecemos menos, claro, y de repente crecemos más, ya habíamos hablado de esto. Sí. Pero ¿cuándo es normal y cuándo sí hay que estudiar? O de plano pues hay que incidir en las cuestiones alimenticias, que es muy común, en la higiene del sueño, vuelvo a repetir, y en el ejercicio, y que con eso puede ser que ya mejoremos el crecimiento. Pero hay otras partes donde sí puede ser una falla en el crecimiento patológico y se tiene que estudiar, y por ahí entra entonces, algunos de los niños pueden requerir de hormona de crecimiento porque no está secretándose de manera adecuada o está muy deficiente para el crecimiento. Ok, ahora este es en el caso de que haga falta. Así es. Pero también puede haber un exceso de hormona de crecimiento. Sí, cuando hay un exceso de hormona de crecimiento son otras enfermedades. El exceso de hormona de crecimiento se va a manifestar con un sobrecrecimiento o talla alta, y estamos hablando, dependiendo de la edad en la que se manifieste, pues va a ser el tipo de enfermedad. Ahorita, si quieren, nos podemos abocar más a la deficiencia de, porque casi siempre nos estresa más el que nos falte crecimiento. Claro, que no estén creciendo. Que no estén creciendo. Y la otra parte, que es el exceso de hormona de crecimiento, sí es muy notorio. La verdad es que sí se nota, es rápido de detectar por el sobrecrecimiento y otras manifestaciones clínicas que el pediatra o el médico que lo vea dice, hay algo malo aquí, ¿no? Okay. En cambio, una falla en el crecimiento es a veces un poquito, lo dejamos pasar.
Entonces hay que hacer más incidencia sobre esto, de que estemos atentos en el crecimiento de nuestros hijos y pues que tengan una buena salud, sobre todo. Claro, ahora por ejemplo, bueno, ya detectando que hay una falla de hormona de crecimiento, que los niños no están creciendo adecuadamente y descartamos ya la parte del sueño, de la higiene del sueño, que ya están durmiendo adecuadamente, que ya estamos cuidando esa parte, que los estamos alimentando de una manera adecuada, con una dieta balanceada, etcétera, etcétera, todos los nutrientes que los niños necesitan. Y por último, me faltaba otra por ahí, que no recuerdo cuál era. Bueno, que esas 3 ya las descartamos. Ahora, ¿cuáles son las posibles enfermedades por las cuales se podría presentar la necesidad de aplicar una hormona de crecimiento artificial? Ok, muy bien. Bueno, la hormona de crecimiento sintética humana es una hormona, pues, valga la redundancia, se sintetiza de manera no artificial, sino de manera, sí, en la farmacéutica. Pero a partir de DNA recombinante. Y esto va a ser a partir de DNA de información genética humana. Anteriormente hay hormona de crecimiento también de origen animal. Entonces es muy importante poder diferenciar esto. Actualmente el tratamiento con hormona de crecimiento que se da y que se debe de indicar en humanos, pues es precisamente la que provenga de sintética humana, o sea, tiene que ser humana. Entonces, hay indicaciones precisas para el uso de hormona, indicación precisa endocrinológica para el uso de hormona de crecimiento. O sea, no es, perdón la pausa, no es como mi hijo no está creciendo, le aplico hormona de crecimiento para que siga, o sea, no es como que porque a ti papá quieres que crezca un poquito más, se la puedes aplicar, no, tiene que haber una prescripción médica. Así es, y tienen que haber estudios previos y una valoración endocrinológica de preferencia, endocrinología pediátrica previa, para poder indicar correctamente esta hormona de crecimiento y las dosis, porque también vamos con dosis. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Principalmente, pues un niño que tiene talla baja o falla en el crecimiento y que presenta ciertas características, las cuales ya están bien documentadas y estudiadas, que van a responder al tratamiento con hormona de crecimiento y sobre todo que no vayan a tener efectos secundarios o adversos por su aplicación. Estas principalmente, y empecemos con el peso bajo al nacer, habíamos comentado. Los prematuros. Un niño prematuro con peso bajo al nacer o un niño que tiene peso bajo para la edad gestacional. Estos nenes nacen con una programación fetal. Desde el embarazo, y es muy importante también la salud en el embarazo, el crecimiento del niño dentro de la madre es a través de los receptores del factor de crecimiento tipo insulina o el IGF-1. Y aquí la hormona de crecimiento no va a jugar un papel importante, tan importante más bien en el crecimiento del feto. Aquí es la insulina, por eso es un factor de crecimiento tipo insulina. Entonces, dependiendo de la cantidad de insulina, así es, dependiendo de la cantidad de insulina que haya en el embarazo, va a ser el crecimiento del bebé, hay un equilibrio. También tiene que ver la hormona de crecimiento, pero por otras cuestiones, de una manera diferente. Cuando nace un niño, entonces, ahora sí, tenemos que, si tuvo peso bajo al nacer, está programado el bebé para ser pequeño para toda la vida, aparentemente. Es un metabolismo ahorrador, se llama. Tiene que defenderse. El cuerpo es muy sabio y una metáfora es que piensa el bebé, oye, pues si tengo peso ahorita, no estoy ganando peso suficiente, no me estás aportando el nutriente suficiente. Y es el ambiente perfecto dentro de la madre, pues imagínate cuando salga. Va a ser un ambiente adverso, probablemente me tengo que preparar. Entonces, con poquito que me den de nutrientes, tengo que sobrevivir. Entonces, ¿de qué manera se programa el cuerpo? Pues con poquito, entonces me vuelvo chiquito todo, y mis células también. Entonces, hay una programación a nivel de varios órganos, y uno de esos, pues el que sacrifica, pues también es a nivel del crecimiento, del eje hipotálamo-hipófisis y nivel del crecimiento. Entonces, cuando nacen estos nenes con peso bajo al nacer, que es una de las indicaciones, para hormona de crecimiento, después de los 2 años, tenemos los primeros 2 años para que puedan lograr
compensar y pues tener su crecimiento recuperador, se llama esto. Okay. Es decir, que suba de peso y que crezca también, ¿a qué nivel? Pues al nivel que le corresponde de acuerdo al carril de crecimiento de las gráficas que previamente hemos comentado. Sí, que por ahí estábamos viendo unas imágenes. Así es. Si después de 2 años, tu bebé o el niño no ha crecido lo suficiente y no llega a su carril de crecimiento adecuado, entonces se habla ya que es candidato. Hay que hacer unos estudios, hay que valorar clínicamente primero, hay que ver también una edad del hueso y ver todos los demás factores que potencialmente me ayuden al crecimiento. La alimentación, la higiene del sueño, una correcta actividad física, ¿sí? Y demás que pueden... Actividad física es la que me falta hace rato. Y ya después de los 2 años podemos evaluar, dependiendo del sistema americano o el sistema europeo, es que dicen después de los 2 años o después de los 4 años ya son candidatos a hormona. Esa es una de las indicaciones. Peso bajo al nacer, entonces no recuperado se llama, porque pueden recuperar los primeros 2 años. Otra de las indicaciones es una de las variantes, de hecho, de crecimiento, que se llama talla baja idiopática. Es aquella idiopática, significa que no conocemos la causa, ya se estudió y se descartó todo, y sigue creciendo, tiene una velocidad de crecimiento baja, tiene una falla en el crecimiento del niño persistente durante todo un año. Y ya agotamos todos los estudios, toda la batería de estudios, y descartamos clínicamente también enfermedades sindromáticas, enfermedades que nos pudieran causar una falla en el crecimiento. Bueno, pues entonces se cataloga como una talla baja idiopática y también se puede iniciar tratamiento con hormona de crecimiento, una vez agotado todos los recursos para descartar. O sea, después de haber hecho todos los estudios necesarios, habidos y por haber, entonces ya se ahora determina. Sí, y definitivamente pues un niño que tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Eso pues claro, si le falta hormona de crecimiento, necesita de esta hormona para seguir su desarrollo. Y no solamente el crecimiento, la hormona de crecimiento, habíamos ejemplificado en algunos esquemas y figuras, sirve también para el crecimiento de la masa muscular, disminuye también y mejora el índice de adiposidad o tejido adiposo. Por lo tanto, si pueden estar como muy desnutridos. No, todo lo contrario. Si nos falta hormona de crecimiento, generalmente son niños que tienen talla baja y con incremento de la masa grasa. De la grasa. De la grasa. Perfecto. O sea, y sobre gorditos. todo a nivel central. Y acuérdense que la grasa a nivel central es el principal factor de riesgo para desarrollar posteriormente síndrome metabólico, diabetes mellitus, todo lo que es resistencia a la insulina, que posteriormente en algún momento hablaremos. Sí. Entonces, cuando hay la hormona de crecimiento, como nos sirve para muchas otras cosas, como aumento de la masa ósea también, nos va a ayudar. Si tenemos deficiencia de pues vamos a tener alteraciones en todo el organismo, en el desarrollo del organismo, no solamente en el crecimiento. También sirve para el desarrollo de algunos órganos internos. Sí, puede ayudarnos sobre todo en el desarrollo, no en el crecimiento como tal, pero sí del desarrollo, o sea, de las células, ya hablando específicamente de células. Por eso la deficiencia de hormona de crecimiento debe de tratarse a tiempo para mejorar la condición y pronóstico del paciente, no solamente en estatura, sino del desarrollo total del organismo. Por eso es muy importante ser muy acuciosos con el crecimiento en los niños, valga la redundancia, y en sus gráficas de crecimiento. Con eso se puede detectar. Sí. O sea, el hecho de que los padres de familia en cada visita con su pediatra de cabecera, bueno, pues estar siempre pendientes de que el crecimiento sea constante y que sean esas pausas, bueno, pues en los momentos donde debe de haber una pequeña pausa, pero que no sea demasiado extensa o que obviamente pues vayan de manera paulatina creciendo adecuadamente. Así es. Ahora, doctor, además de estas causas que ya bueno, hemos mencionado, la falta de la hormona de crecimiento, la idiopática o el peso bajo al nacer, hay otras posibles factores o bueno, situaciones donde puede ocuparse la hormona de crecimiento, cuando hay síndromes. Así es. ¿Qué tipo de enfermedades pueden requerir o se pueden aminorar con la hormona de crecimiento? Esto es importante porque hay síndromes que ya se establecieron, bueno, los usos de la hormona de crecimiento en algunos síndromes ya están aprobados por la Food and Drug Administration, la FDA en Estados Unidos, además del Comité Europeo, la Sociedad Europea de Endocrinología, y muchos comités expertos internacionales. Uno y de los principales es el síndrome de Turner, que actualmente el síndrome de Turner es una afectación a nivel genético, es decir, de la información que traemos al nacer para el desarrollo,
¿sí? La información genética son los cromosomas, hablamos de Ajá. cromosomas, del desarrollo a nivel, sobre todo en síndrome de Turner, a nivel de los cromosomas sexuales, se hablan de esto, es decir, una niña tiene dos cromosomas X y X1 del papá y uno de la mamá. Un varón tiene un cromosoma X y uno Y, ¿verdad? Entonces, en el síndrome de Turner es específico de niñas y tenemos dos cromosomas X, pero uno de estos, uno de los X, ¿sí? O de plano está trunco, es decir, está anómalo, no está, o de la mayor parte del tiempo se encuentra pero ubicado en otro lugar donde o sea, no le sabemos toca. que es como una cadenita, la cadena de ADN, Es y el no DNA. está en la parte de arriba donde debería estar, sino está en la parte en medio, por así decirlo. No necesariamente, porque es No muy sé. medio complejo. Más bien, los cromosomas están integrados por muchísimo DNA compactado. Ajá. Y cada DNA compactado forma un cromosoma y Ok. está en un espacio. Ok. Entonces, Donde no debe de ir. Exactamente, donde no debe, y puede estar pegado en otro lado, y eso se llama mosaicismo. Ok. Clínicamente, para dejar el rollo más bien molecular, clínicamente, ¿cómo podemos sospechar como padres o simplemente, otra vez, el crecimiento, la falla en el crecimiento? Una niña que deja de crecer aproximadamente, se ha reportado que desde los 4 años empieza a desacelerar o deja de crecer las nenas que tienen síndrome de Turner y que además tienen características físicas especiales como la implantación baja de las orejitas. Habíamos comentado que pues, tenemos que tomar en cuenta la comisura del ojo y el pabellón auricular, el borde superior, y cuando están por debajo, bueno, pues es una de las características. Sí las tengo bien. Y puede ser presentar cuello grueso o alado, se llama también. Muchos lunares es muy característico en el cuerpo. Y los bracitos generalmente cuando se ponen de frente y viendo hacia adelante las palmas, o sea, tenemos un poquito de desviación del brazo hacia afuera. Cubitus valgus se llama eso. Otras malformaciones, Todos aquí en el canal haciendo- que se detectan generalmente con radiografías. Hay algunas malformaciones, una malformación específica a nivel de la muñeca, pero eso ya lo hacemos en consultorio, pero que a grandes rasgos que podamos ver también, o sea, por ejemplo, cuando bañamos a nuestros hijos, o nuestra niña más bien, porque es nuestra hija, es mujeres esto, pues que tengan los pezoncitos muy separados, eso se llama teletelia, más allá de la línea media, ¿sí? Que están muy separaditos. Pues tienen esto, tienen los ojitos están más separados, más allá se llama hipertelorismo, que estén un poquito más separaditos, que la distancia entre ojo y ojo debe ser casi similar a aquí en medio. Ok, nasal. pero eso no el ojo, o sea, no se ven como viscos, no, sino es separado, más bien la el forma, párpado. exacto, toda la implantación de los ojos como hasta por acá, más o Ok. menos, y pueden estar caíditos. En fin, actitudes de las nenas son muy, pues son obsesivas, son mucho de cuidar, son muy sobreprotectoras, se presentan, eso es ya a nivel de la conducta, pero con solo la falla del crecimiento, estas características pequeñas que les di, que su pediatra o su médico que le lleva su crecimiento en sus gráficas, se detecte a tiempo que haya una falla de crecimiento y derivarlo al endocrino para descartar inmediatamente y poder dar tratamiento a tiempo, porque no solamente es una falla en el crecimiento, el síndrome de Turner, no solamente tienen estas nenas, sino también tienen, pues estamos hablando de todo un cromosoma que está trunco, Claro. o que no está, o que está anómalo. Entonces, es responsable de mucho del desarrollo en las mujeres. Entonces, pueden tener alteraciones a nivel de los ovarios también, de las gónadas internas femeninas. Pueden tener, pues hasta formar tumores, pueden tener un riesgo de formar tumores a nivel de los ovarios. Como hay una deficiencia en la producción de estrógenos, de la hormona femenina, principalmente. por lo mismo del cromosoma. Sí, por el cromosoma y por los ovarios que están afectados, entonces no van a producir una pubertad, o no va a haber desarrollo, porque los estrógenos es lo que hace que crezca el tejido mamario. Y por ende también a nivel del útero, pues va a ser un útero rudimentario a veces, o de plano no se va a desarrollar, y pues, no va a haber pubertad, y además los estrógenos nos ayudan a fijar calcio en el hueso. Entonces están muy propensas a desarrollo de osteoporosis por falta de estrógenos. Entonces tenemos, además de las alteraciones en la hormona de crecimiento, que va a tener la nena con síndrome de Turner, que necesita hormona de crecimiento, va a necesitar también estrógenos. Ok, y por ejemplo, en este sentido, en la adultez de la niña o en la madurez más bien, también podrían ser infértiles, pero Así esto es. se podría Se solucionar con la aplicación, además de la hormona de crecimiento, que sería para lo del desarrollo y demás, con las hormonas, con los estrógenos. Ahí tendría que ver, pues,
Siempre que hablamos de síndromes, hablamos de espectro de enfermedad, qué tanto se manifestó, qué tan grave está y qué tan leve o se manifestó, por así decirlo, de manera coloquial. Entonces, en fertilidad es un poco complicado, o sea, se tendría que valorar muy bien y es difícil, es complicado hablar de ese tema, pero definitivamente, y lo primero, sobre todo porque estamos hablando de una nena que va a ser adolescente en algún momento y que quiere desarrollar de manera adecuada su pubertad, que eso también a nivel psicológico tiene un impacto si no desarrollan, pues sí, tenemos la sustitución hormonal y tiene que sustituirse no solamente por el desarrollo de la pubertad, sino por lo que conlleva también en la salud ósea. Y además tienen otras alteraciones hormonales. Puede haber afectación de la glándula tiroides y pueden tener hipotiroidismo, pueden haber afectaciones de otras glándulas también, porque pues es finalmente un síndrome donde está afectado todo un cromosoma y se encuentra en un lugar donde no debe y tener alteraciones. Es muy especial este síndrome, es algo que cada vez está haciendo más auge en el diagnóstico, estamos haciendo más incidencia en el diagnóstico. ¿Qué incidencia hay acá en Chiapas y la detección? Mira, desconozco en Chiapas, porque actualmente por medio privado estamos actuando como endocrinólogo pediatra y por medio institucional, que es donde podríamos tener estas cifras. Pues las cifras sobre todo, estamos nada más como pediatra, ahorita por lo pronto, ¿no? Pero a nivel mundial es una incidencia, no tenemos una incidencia cierta, pero es una incidencia no tan baja y la cual está pues subestimada debido a que todavía no se detecta muy a tiempo esta falla de crecimiento. Como la gente no tiene la información, no lo están detectando de la manera adecuada y las niñas crecen. Claro, crecen de manera lenta y dicen, bueno, pues es que la mayoría tal vez de la familia es bajita, pero la niña está demasiado bajita. Entonces no le dan importancia a veces. Entonces aquí el mensaje es, no porque haya una falla de crecimiento y la familia sea baja, no quiere decir que no tengamos la obligación también de descartar alguna otra patología por talla baja. Sí, puede ser que tengan talla baja de origen familiar, es una variante, pero hay que descartar, hay que ver, hay que descartar que lo vea el experto. Sí, y sobre todo eso que platicábamos el programa pasado con respecto a la talla baja, ¿no? Que hablábamos que si el papá es muy alto y la mamá pues es chaparrita, no precisamente tiene que salir chaparrita o muy alta, sino hay una estatura media porque se complementan los genes de ambas personas, entonces sí hay que detectar cuando tenemos más de un hijo y uno pues tiene la estatura promedio, y el otro está muy chiquitito, bueno, pues es que heredó la estatura de la mamá. No, hay que darle atención adecuada y descartar, pues tal vez él igual tenga la posibilidad de crecer de la misma manera, una estatura promedio, no por heredar aparentemente o lo que todo mundo cree que está heredando la estatura de la mamá, ¿no? Entonces sí es importante descartar todo tipo de... Sobre todo el mensaje es acudir y revisar y estar pendiente del crecimiento para poder detectar estas anomalías. La mayoría de las etiologías o de las causas de la falla del crecimiento son sencillas de tratar y la mayor parte es una mala nutrición o malnutrición y todas las medidas los que habíamos comentado, la actividad física, el sueño. Un porcentaje menor ya es una enfermedad sistémica, orgánica, alguna alteración en el cuerpo. Y ya finalmente las causas endocrinológicas, que es el 10%, o sea, 1 de cada 10 niños con talla baja tienen una alteración a nivel endocrinológica, sea cual sea la causa. Entonces es poquito, pero pues puede tocarnos o sea, claro, nos puede tocar ese porcentaje. Otro de los síndromes donde se indica la hormona de crecimiento es el síndrome de Prader-Willi. Esos son varones, generalmente varoncitos, los que tienen la mayor prevalencia es en varones, que presentan obesidad. Hay un defecto también cromosómico, estamos hablando de genes, donde se transmite a nivel, la falla está en la transmisión de la herencia a nivel del papá. ¿Sí? Hay una disomía uniparental, se llama esto, en el cromosoma 15, en el brazo corto. Entonces lo que se va a manifestar es una obesidad severa en los niños con falla en el crecimiento. O sea, sube mucho de peso, pero no crece, claro. No crece, y eso generalmente a los 2 años empiezan con esta sobrecrecimiento, pero hacia los lados. Sí, obesidad, y tienen mucha o sea, comen demasiado, tienen mucha ansiedad, no se controlan, porque hay genes y receptores que están alterados también a nivel de la saciedad. Estos niños mejoran muchísimo con la hormona de crecimiento, tanto la distribución de la grasa como pues propiamente el crecimiento lineal.
sobre todo, además de otras alteraciones. Es un niño que tiene un retraso psicomotor a veces leve, que sube de peso, que no crece y que comen demasiado y no lo puedes detener. Okay. Y desde muy pequeño empiezan esas etapas. ¿Este es el síndrome de? Prader-Willi. De Prader-Willi, ok. También platicaba acerca de otras posibilidades y de otros síndromes, pero antes Sí. Nos vamos a ver, obviamente, lo que la gente realmente sabe, si saben acerca de la hormona de crecimiento y qué es lo que saben. Vamos a ver estas opiniones encontradas. He escuchado algo, pero no sabría decirle más del tema. Sí, ya estoy enterada. Prácticamente sirve para ver qué tan elevado lo tiene la persona. Yo sé que existen estudios para ver sobre qué tipo de hormona tiene la persona, y así mismo hay vacunas para menorar el crecimiento o igual para acelerarlo. Sí, me han comentado porque precisamente mi niña está en ese estudio, entonces todavía le están haciendo estudios y no me ha querido explicar el doctor hasta estar 100% seguro, porque supuestamente es un síndrome de Turner. Entonces, si lo llegan a decir que sí, pues le darían hormonas de crecimiento. Bueno, ahí vimos que sí hay casos, o sea, sí existen esos casos aquí en Chiapas, sí hay pacientes. El problema es la falta de información y es lo que muchas veces venimos platicando en estos programas, ¿no? Que precisamente los hacemos para informar a la gente sobre muchísimas cuestiones. No es alertar de que ya todos los niños que no están creciendo van a tener algún síndrome. No, no es para eso. Es para que ustedes puedan conocer el abanico de posibilidades, para que estén pendientes del desarrollo adecuado de sus hijos y sobre todo que sepan con qué especialista se tienen que dirigir para descartar cualquier posible afectación que tengan en el desarrollo y en el crecimiento. Pero bueno, continuamos con el tema. Ya hablamos acerca del síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi y todavía hay otras posibilidades. Sí, así es. Otra de las posibilidades que están aprobadas es en niños que cursan con insuficiencia renal crónica, ¿sí? También son beneficiados con hormona de crecimiento a ciertas dosis. También niños, sobre todo con acidosis tubular renal, que es una enfermedad propiamente que atiende el nefrólogo pediatra, que puede también hacer el diagnóstico el pediatra general. Es un diagnóstico donde, pues a grandes rasgos, tienen un defecto en la acidificación a nivel de la orina y pues tiene que ver con el riñón. Entonces, como el riñón tiene un defecto en la acidificación de la orina, también le pega a la hormona de crecimiento y nos evita que tenga una adecuada acción la hormona y pueden beneficiarse. Y otra indicación también, y muy frecuente, no tan poco frecuente más bien, no que sea muy frecuente, son nenas, por ejemplo, que tienen pubertades precoces y que el pronóstico de talla va a ser muy baja porque se está acelerando la pubertad. Claro. Podemos incidir en dar hormona de crecimiento de manera adecuada y sobre todo bajo la vigilancia del endocrinólogo. Hay un abanico de posibilidades, son varias las indicaciones, pero ya documentadas para hormona de crecimiento, para la indicación, y sobre todo hacerles hincapié en que tenemos que voltear a ver estas gráficas de crecimiento, cómo están creciendo nuestros hijos, con su pediatra, apóyense, claro está, con su médico, sobre todo si vemos que no cambia de talla de ropa o de zapatos en un año, entonces ahí hay un foquito y debemos de atendernos. Vamos ahora a ver esta pequeña sección súper pequeña de ¿sabías qué? Y regresamos también con unas imágenes de algunas gráficas para ir más o menos explicando y recordar cómo nosotros como padres de familia podemos estar pendientes del adecuado crecimiento de nuestros hijos. Vamos a ver el ¿sabías qué? ¿Sabías que la mayoría de los niños con deficiencia en la hormona del crecimiento crecen menos de 5 centímetros al año? Por ello, es importante monitorear el crecimiento de tu hijo.
Bueno, y ahí estábamos viendo en cuestión de más o menos el crecimiento de los niños, que cuando no crecen cierta cantidad en un año, entonces es cuando nosotros tenemos que estar más pendientes todavía de que algo anda por ahí mal, ¿no? En cuestión de la aplicación de la hormona de crecimiento, pues también existe la duda. ¿Cuál es la aplicación? ¿Es tomado? ¿Es un parchecito? Y por aquí tenemos ya... Sí, ya les traje los dispositivos para que vean. Mira, la modernidad. Sí, la hormona de crecimiento se aplica de manera subcutánea, es decir, inyectado. Es una dosis diaria por la noche preferentemente, y si es diario, y mínimo lo que los estudios señalan es pues durante un año para que haya el efecto, para que pueda haber el efecto deseado en un crecimiento en centímetros, una ganancia significativa. Claro. Entonces, si es subcutánea, no se preocupen, a veces genera mucho estrés al principio pensar que ay, voy a inyectar a mi hijo diario. Entonces, no necesariamente tiene que ser tan pues monstruoso esto, o sea, no tiene que ser, pueden aplicar algunas cremas que te ayudan a anestesiar la piel, y generalmente se habitúa el organismo, en serio, o sea, porque tenemos niños con diabetes también que se inyectan diario y se pican a cada rato y se les olvida la semana, y lo ven como parte de su vida. Entonces, les traigo... Aparte, la verdad que por los hijos, digo, lo que sea necesario por su bienestar. Claro, sí, sobre todo. Y bueno, les traigo aquí ahora sí, los dispositivos más actuales que tenemos. Este es muy común, es una pluma muy sencilla, se coloca nada más pues tenemos aquí el capuchón, que es donde está la jeringa, la jeringuita, y nada más se tiene que enroscar. Después quitamos el capuchón, que es solamente de seguridad, para que veamos cómo está la agujita, y vamos aplicándola. Si quieren, si pueden hacer zoom de este lado, vamos a ir aplicando, vamos girando, aquí está, para acá, vamos girando entonces y aquí arribita podemos ver las dosis. Por ejemplo, si les digo, se va a aplicar 3 unidades, 2 unidades, bueno, pues vamos a ir viendo las dosis acá, con girar precisamente este pivote, y con eso vas viendo la dosis que vas a aplicar. Perfecto. ¿Cómo se aplica? Pues se puede aplicar con una plantilla, ¿sí? Que a veces nos proporcionan las farmacéuticas, muy padres, para los niños también se puedan distraer, y se van aplicando alrededor lo que es en la grasita, en la piel, ¿sí? Y ¡pum!, derecho, y se aplica, y es rápido, y son gotas, no crean que es mucho, no es como que duela o arda, se siente frío. No es como una inyección de gripe. Ahora, esta es una pluma muy, la verdad es muy, la tenemos muy práctica, pero también puede ser que nos den el vial, un frasquito, y en el frasquito pues tú compras tus jeringas de insulina y tú sacas del frasquito con la jeringa de insulina y puedes ver cuántas unidades. Tenemos este otro aparato, este dispositivo, que es el de los más actuales, los más padres, la verdad que ahorita que hay, sobre todo dependiendo de cómo nos adecuemos, no es que cuál es el mejor, y las necesidades y el requerimiento. Este aparato sobre todo es un dispositivo electrónico, aquí se va a generar una pantallita, aquí tenemos de este lado, aquí donde tengo esto blanco, este dispositivo blanco, es donde se va a poner la aguja, no se llega a ver, la quitas y queda adentro la aguja, entonces no lo logra ver el niño. ¿Sale? Nada más queda adentro. Cuando tú presionas, porque aquí te da la indicación en pantalla, tú presionas el botón de aquí arriba, sale la aguja, pero tú ya lo pusiste en la piel, entonces ella nunca vio la aguja. Aquí de este lado es donde se coloca el vial, que es el que compras, y te da, la empresa farmacéutica te presta esto, te lo renta gratis por estar comprando pues su producto. La ventaja que tiene este dispositivo es que además de la pantalla que tenemos acá, donde nos va a dar la información, es digital, y sobre todo a mí como médico, endocrinólogo, puedo descargar la información de cuántas veces se aplicó de manera adecuada, porque tiene un sensor aquí abajo. Claro, ¿sí? No es como también, digo, porque muchas veces sucede como padres de familia que de repente se te olvida, no doctor, es que yo le apliqué todas las dosis y no sé, mi hijo no está creciendo, no estoy viendo el resultado. Sí, ¿no? sí, que bueno, como también sucede. Sí, como... Llevar un adecuado control. Sí, la verdad, adecuado control. Y aparte otra de las ventajas, ahorita estaba recordando, es que esto sí te da una dosis exacta de punto y tantos decimales. Entonces, aquí se pueden perder una gotita, por ejemplo, si lo aplicaste un poquito mal, entonces le vas perdiendo. Y créanme que por el costo a veces
pues ya en sumatoria, si nos vamos a un año, pues sí pierdes gotitas que son, pues son centavitos, ¿no? Claro, y que pueden significar una pérdida en el medicamento. Y también, ¿no?, en el medicamento y para la efectividad. Doctor, nos tenemos que despedir, nos vamos rápidamente con la frase del día de hoy, que precisamente es un futbolista, bueno, digo, súper conocido. Vamos a ver esta frase. Acá. Y bueno, pues le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado. ¿Quiere agregar algo al público? Sí, ahorita precisamente en el último mensaje, pues Messi, ¿no? Precisamente fue el que tuvo tratamiento con hormona de crecimiento. No es el único, han habido muchas personalidades que han tenido también tratamiento con hormona de crecimiento. Entonces, sí, les invito a que siempre acudamos al pediatra, no solo para ver la parte de enfermedades, gripas o enfermedades graves, sino también cómo va en su crecimiento, que es parte de la salud de nuestros hijos. Claro, eso es muy importante. Y pues yo los invito a que sigan compartiendo, obviamente, el link de cada uno de nuestros programas para que pueda llegar a más personas toda la información que les proporcionamos en cada uno de ellos. Recuerden, estamos martes y jueves a partir de las 10 de la mañana, siempre con muchísimos temas de mucho interés para todos ustedes. Y por supuesto también que disfruten de toda la barra programática de público y privado y que siempre estén compartiendo cada uno de nuestros programas. Les agradezco mucho el favor de su atención, les mando muchos besos y muchas bendiciones. Hasta la próxima.